ya estamos muy contentos acá con el Pitu, porque ya lo saludamos y recibimos a un invitado muy especial. Primera vez que viene a Futurock. Así es. Un dirigente muy importante que habla poco y por lo mismo estamos muy contentos de recibirte. Máximo Kirchner, este aplausito es para usted. Gracias. ¿Qué haces? Bienvenido. Gracias por la invitación. El Día de la Independencia. No, del de la bandera. De la bandera. El otro del 9. Sí, tenés razón. De la bandera para todas las argentinas y los argentinos. Lo tengo en la mente porque sabes que vamos a cumplir 8 años con Futurock dentro de poquito y bien. Nuestro cumpleaños lo vamos a festejar el Día de la Independencia. Muy bien, el 9 de julio. El 9, aunque el cumpleaños es el 4 de julio, que es la Independencia yanqui. Y tenemos esa contradicción. Ahí tenés ahí una... En nuestra... No podés tener contradicciones ahí. Por favor. No, es solamente... el 9. Es solamente la fecha que a veces nos distorsiona. Por eso lo festejamos el 9, ¿viste? Terminó. Exacto, lo pasamos al festejo para el 9. Listo. Bueno, tenemos muchas cosas para conversar. Bien. Te estuve escuchando también en algunas de las últimas entrevistas que estuviste dando, bastante con Pepe, me pareció súper interesante. Aparte estuviste 2 horas y media con Pepe. Sí, de repente se transformó... Sí. Acá vamos a tener que ir más al grano. Sí, empezamos a hablar y el tiempo... Sí. El tiempo corrió. Exactamente. No, pero está bueno porque en una época donde todo es como tan atolondrado y tan cortito, poder darse la oportunidad de una conversación larga, bueno, te da profundidad y eso es algo de lo que falta. Lo primero que yo te quería preguntar es justamente sobre estos tiempos. Ganó Milei. Ajá. Para muchos de nosotros todavía es sorprendente todas las cosas que están pasando. Y vos en la nota con Pepe, de hecho, dijiste que desde el acuerdo con el fondo pensaste que podía ganar Milei y eso me pareció, bueno, bastante notable. Eso es bien de nuestra política doméstica, ¿no? Pero al mismo tiempo en esa misma nota hablaste mucho de las ultraderechas en el mundo, de lo que le hizo la pandemia un poco a la subjetividad y a las relaciones sociales. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es un poco esto. ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué ganó Milei si tuvieras que explicárselo, no sé, a un amigo europeo? Bien. O no sé, un amigo chino. Bueno, a un amigo. A un amigo que lo discutimos todavía entre los compañeros y compañeras, así que ni siquiera hay que ir a buscar afuera a otro continente. Sí. Creo que cuando uno plantea que después del acuerdo con el fondo, uno no apunta tanto, va a ser Milei. Sí. Pero sí entra a pensar y a ver en el desarrollo de la economía que la posibilidad de una salida... de este tipo electoral era mucho más viable, porque a nuestro entender, y tal cual ocurrió lamentablemente, porque aparte uno cuando se opone, discuta estas cosas, finalmente en un momento querés no tener razón, porque vos no querés que le vaya mal a la gente, ¿no? Un poco lo decíamos durante el macrismo, nosotros en temas que nos opusimos al macrismo, en cómo administró el Estado, había una situación no de querer obturar el gobierno, sino que no le fuera mal como le terminó yendo, por ejemplo, a Macri, ¿no? El tema de deuda, administración del Estado, los equilibrios de los números. Y cuando nosotros entramos en la fase del acuerdo del fondo, aparte no ocurre en cualquier momento, ¿no? Ocurre en medio de una guerra. Sí. O en el inicio de la guerra de la OTAN con Rusia. Y ya avanzaba la pandemia, ¿no? También. Sí, estábamos en una especie de pospandemia, ya la vacunación era un elemento más común al conjunto de la sociedad, ya habíamos aprendido quiénes corrían más riesgo ante la enfermedad y quiénes no, en todo lo que fue el desempeño de un evento que no estaba en el menú de nadie en el 2019. O sea, quizás la fuerza política que más se acercaba a tener la salud dentro de la centralidad de la propuesta de la sociedad para una elección, para ser elegido, era el Frente de Todos, que tenía una mirada sobre la salud muy diferente a la que tenía el gobierno de Mauricio Macri. Aún así, con esa mirada diferente, el evento pandémico no estaba en el menú. Si vos mirás los resultados de Milei en Ciudad de Buenos Aires, son 14 puntos, 15 puntos creo para diputado nacional. Que no es nada poco. No es nada poco, pero en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires podría haber tenido a hacer más pata ancha. Y luego de eso, cuando él ya ingresa al Congreso y viene este acuerdo, y vos a partir de lo que lees sobre el acuerdo te das cuenta que la economía va a funcionar muy lejos de aquello que el gobierno decía, o sea, una distancia muy grande entre la palabra y los hechos, que es una de las cuestiones a debatir y discutir internamente para poder realmente proponer a la sociedad de vuelta una propuesta de gobierno diferente a esta. Tiene que ver, creo que una de las cosas más fundamentales es que la palabra esté más cerca de los hechos,
por ahí ser menos pretenciosos en la propuesta y muchos más seguros en la realización de lo que uno diga. Vos lo que decís que el acuerdo con el fondo no nos iba a permitir la redistribución que era necesaria y que formaba parte de la promesa del gobierno peronista. Si vos lo mirás, cómo se desarrollan los hechos en ese momento, no había por dónde funcionar. Y cuando se disparan todos los precios de los commodities, el 24 de febrero del 2022, que es el comienzo de la guerra entre la OTAN y Rusia, se dispara trigo, soja, GNL, todos los commodities se van para arriba, distorsionan enormemente el precio que había hasta ahí, e incluso se insiste con el mismo acuerdo hubiera guerra o no, se modificaran los precios internacionales de los commodities o no, el mismo acuerdo. Entonces esa terquedad, esa tosudez, esa imposición a nuestra patria, fue una imposición, tuvo los resultados que tuvo. De hecho, desde allí en adelante, y hoy el propio gobierno, y creo que lo decía el ministro de Economía de Milei el otro día también, hay que renegociar, o sea, es evidente que no funcionó, que no iba a funcionar, y creo que al fondo no le importa más este pantano de idas y vueltas, pero tenerte agarradito el pescuezo, que de encontrar un camino real de resolución, donde nosotros como argentinos y argentinas cederíamos, porque ese préstamo no llegó a los argentinos y argentinas o a la mayoría. O sea, vos imaginate que se hizo el gasoducto con parte del aporte extraordinario de la grande riqueza en época de pandemia, y tomamos de préstamo, por ejemplo, 55.000 millones, de eso 46.000, por eso ahí habrá esa diferencia que quiere ejercer el gobierno de Milei. Y no hicimos el gasoducto, hicimos un bono a 100 años, casi por el valor, por el mismo valor del gasoducto, y tampoco lo hicimos. Si la derecha argentina fuera tan eficiente a la hora de administrar el Estado, como con ese bono de 100 años, que creo que lo saca Caputo, si no me olvido, durante el macrismo, no se utilizaron esos recursos y esos fondos realmente para darle valor agregado, que significa poder trasladarlo, no solo en materia de exportación, porque muchas veces miramos solamente esto en el saldo exportable, sino también que más argentinos y más argentinas tengan acceso al gas y a un precio de un país productor, que pueda no pagar. De un país importador. Sí, y que tenga alguna relación con tus ingresos. Ahora, vos estás diciendo, bueno, básicamente no hicimos el gobierno que tendríamos que haber hecho, y al mismo tiempo uno puede ver como que hay algo que cambió muy profundamente la subjetividad de un montón de gente y en el mundo también. ¿Cómo vamos a volver a hablarles? Mirá, porque hay una cosa muy individualista, viste, que es muy de fondo también. Es complejo, ¿no? Y esto no son ni definiciones, ni se acercan a ellas, es pensar un poco en conjunto, ¿no? No quiero que nadie tome, pero uno lo que veía en la sociedad, en términos, saliendo un poco de lo que es la diaria de la discusión o el debate político, cultural, la relación de nosotros con las tecnologías, ¿no? Venía a un paso un poco más simétrico ante la pandemia, ¿no? El aprendizaje de cómo manejarnos con ellas, qué niveles de invasión sufrimos por parte de las tecnologías, cuánta información cedemos a través del ocio digital o del consumo digital a grandes corporaciones, y eso permite después también cierto modelaje o intento de modelaje social, digamos, de dónde queremos cómo quieren que se desarrolle una sociedad. Y creo que la pandemia, a esa conectividad que venía más o menos simétrica entre el aprendizaje de la sociedad y las variables que significan, pasamos a una hiperconectividad producto del encierro. Aceleradísimo, donde se dispara enormemente, aparte de la tecnología que es rapidísimo. Bueno, y hoy ha generado problemas de diferentes tipos de... No, y es ahí donde se convierte en el otro espacio público. Claro, imagínate que es una plaza. Bueno, pero es una plaza de conversación pública. Por ejemplo, yo te voy a hablar de Twitter, ¿no? Es una plaza de conversación pública en manos privadas. ¿No? Es donde nosotros creemos que estamos hablando libremente, pero eso lo rige el interés privado. Claro. De hecho... Con unas reglas propias bastante jodidas también, ¿no? Habría que leer los motivos, cuando uno lee más o menos algunas biografías de Elon Musk o esto que el otro, cuáles son los motivos que lo llevan a adquirir Twitter por 45.000 millones de dólares, que justo aparte es el valor... nuestra deuda. Es nuestra deuda. ¿Y cuáles son sus intenciones en ese sentido? Nadie puede decirle que tenga un tinte de hipocresía. Y creo que tenemos que entender que es el dueño de X hoy, ya no Twitter, es una persona que cuando se produce el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, lo festeja. Antes de ser dueño de Twitter dice, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque a mí el litio y esto que el otro. Entonces, creo que mientras nosotros
pasamos mucho tiempo mirando las pantallas, el señor de X está mirando el litio argentino, ¿no? Sí. Entonces por ahí estamos distraídos con algunas situaciones que deberíamos prestar más atención. No es porque no deba invertir en el país, sino para que quien invierta en nuestro país respete a nuestro país. Sí. No, y además también es qué conciencia se está buscando crear, ¿no? Porque hoy estaba viendo como en el lanzamiento del nuevo stream de los libertarios que se llama Carajo, ellos mismos ponen, los tuiteros pusimos un presidente. Había una banda que se llamaba Carajo, que eran los que habían estado en Animal, Corbata la había hecho, ¿no? Sí. Y ellos dicen, los tuiteros que pusimos un presidente. Sí. Pues son la mayoría de ellos como fueron trolls, así, libertarios. Los que van en redes durante la campaña. Sí, claro. Bueno, pero ellos mismos están diciendo, nosotros pusimos al presidente. Entonces hay algo de todo ese discurso del odio estructurado que para mí se hizo un programa, ¿no? Entonces te vuelvo a preguntar porque a nosotros nos escucha un montón de gente que piensa como nosotros, la verdad. Pero hay mucha gente que está desanimada, ¿no? Sí. Yo, a ver, fundamentalmente a mí lo que yo veo en el último tiempo es un desánimo de la militancia, más que nada. Uno se cruza con los compañeros en las distintas reuniones, parecieran como apachuchados, como que los convencieron de que está mal lo que hicimos, cuando yo entiendo que la condición humana más alta que pueda alcanzar uno es ser militante, es dedicarle el tiempo al otro. No. Pero la pregunta es decir, ¿cómo le decimos de dónde sacar la fuerza? ¿Con qué? ¿Cuál es la idea? Durante los primeros meses del macrismo había también una especie de bajón, de pena, ¿no? Y esas situaciones desánimo que se atraviesan, y es lógico. Venimos de una derrota electoral. Y si mezclamos esto que hablábamos antes de aquello que dejó la pandemia, cuando vos tenés la OMS que dice que el 25% de nuestra población mundial sufre o padece en diferentes intensidades ansiedad o depresión, bueno, un militante es parte de la sociedad, entonces si es el 25%, bueno, estamos hablando 4 de cada 10 están con algún problema, y creo que hay que estar atentos a eso, ¿no? También creo que en esto, un poco decía el Pitu, ¿no? Bueno, el militante, ¿qué es? ¿No? Yo creo que militancias hay muchas, ¿no? Está la militancia política, social, cultural, sindical, el interés, digamos, por la otra y por el otro, ¿no? Tratar de vivir una comunidad que se desarrolle sin quizás poder alcanzar nunca la perfección, en unos grados de simetrías mucho mayores a los de hoy, porque aparte cuando hay mayor simetría en el crecimiento de una sociedad hay menores resentimientos, y si hay menos resentimientos hay menos violencia, y está todo dado muchas veces con tanto individualismo en que si nos alejamos no nos reconocemos, y si te desconoces los procesos de deshumanización del otro pueden derivar en cosas no deseadas. Entonces creo que los debates pueden ser pasionales, vehementes, intensos, pero siempre dentro de un marco. Ahora, ahí es donde el Pitu decía, ¿no? El militante está un poco desanimado y el militante, nosotros lo pensamos como en forma de pirámide, ¿no? Como acá está la gente, están los militantes y está la dirigencia. Y el militante es un poquito un enlace, ¿no? Entre la dirigencia y la gente común. Por eso es todo. Es importantísimo, lo más importante. Es el que traduce muchas veces, el rol del militante es traducir el mensaje que a veces es complejo de la dirigencia a la población, al vecino, en tantos debates en los distintos lugares. Yo no sé si llamarlo desánimo. Yo creo que es una etapa de que debemos, digamos, también repensarnos. Un poco lo que el tema de la palabra y la acción, ¿no? Y ver bien cómo se estructura una nueva propuesta para la sociedad. O sea, demandarse a sí mismos después de haber sido gobierno y a menos o a 6, 7 meses de haber perdido el plan de soluciones ya es muy complejo. Obviamente que empieza a haber ideas dando vuelta, modelaje de esas ideas también. Pero creo que ya está pasando eso. Sí, creo que es un proceso, qué sé yo. Hay diferentes sectores del peronismo, diferentes, que empiezan a decir, bueno, este sería mi plan de gobierno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Bueno, y a partir de esas propuestas, ver dónde y cómo podemos alcanzar un mínimo común denominador que nos permita empezar a darle dirección a la militancia y a la sociedad también, porque más allá de los apoyos oscilantes que tiene la sociedad respecto de su dirigencia cuando las gobiernan, porque eso oscila, hay mejores y peores momentos, con el tiempo lo aprendés eso también, y te amargás menos
vos te alegras menos también, sos una persona que sabes que hay momentos... Hay bueno, pero ya está pensando exactamente, decir, bueno, ahora está todo bien, pero en la otra, bueno, y creo que eso también nos puede llevar a entender de mejor manera las cosas en un futuro que tiene una enorme cantidad de desafíos. Sí, como que no. Entonces es una cuestión de tiempo. Estamos tomando un tiempo necesario para pensar una propuesta. Hay gente que le asigna el tiempo algo de carácter milagroso, ¿no? Bueno, el tiempo ordena, el tiempo... Algo que hacer. Hay que trabajar mucho y no ponerse en la cabeza cuestiones de vamos a ganar, vamos a perder, estar todo el día. Creo que hay que, qué sé yo, a ver, cuando Néstor pierde en el 2009, se va primero, bueno, se va al partido, ¿no? Y segundo, se va ahí a juntarse con argentinos y argentinas con ganas de pensar y dedicarle tiempo a su país y discutir y debatir. Y dice, vamos a profundizar esto. Al revés, claro, en ese momento para ahí yo recomiendo a algunos que vayan a ver las crónicas de los diarios de ese momento, decían, bueno, está loco, que va a profundizar, no entendió el mensaje de las urnas. Venía de la derrota del campo del 2008. 125. Claro, de las 125 venían las legislativas de Narváez en la provincia de Buenos Aires, y eso lo perdió y fue bastante tremendo para la militancia, para él no tanto. Pues aparte pusimos toda la carne en el asador porque eran las famosas... Las testimoniales. Bueno, si él no era candidato, imagínate lo que hubiera sido el resultado. Perdía. O sea, vos imagínate que saca 32, 33 puntos en la provincia de Buenos Aires, un presidente que se ha ido con 70 puntos de imagen positiva, que entre algunos... logros, si se quiere, para algunos pequeños, para nosotros importantes, la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario, la reestructuración de lo que es la deuda con acreedores externos del sector privado, diferentes situaciones y cosas que fueron pasando en ese tiempo. ¿Te imaginas lo que sería ahora cancelar deuda? No, equilibrio fiscal, y perdés. Claro. Yo quisiera contarte lo terrible, que, no me lo recuerdo. recuerdo. La cancelación de la deuda, ¿qué año fue? No, y te ganan cantando La vecinita 2006. tiene antojo. 2006. O sea, vos imaginate, creo que fue la... Era el alicate. Esa noche fue la única vez, esa noche que perdemos, fueron unas pocas veces que dudé de todo. Sí. Porque te ganó la banalidad. Claro, no, yo jodido eso. En el otro candidato, es más, después he hablado con él, lo he conocido y todo, no, ningún tipo de problema, pero que te gane una persona diciendo alicate a un tipo que reordenó la Argentina, que le dio un norte, canceló las deudas, te hace pensar. Sí. Te hace pensar todo, dónde es red, dónde no es red, cómo estamos, dónde queremos ir. Y mirá en lo que me hace pensar. Y salió para adelante el hombre. Porque recién estábamos tratando de armar el diagnóstico sobre por qué ganó Milei. Y vos me hablaste del acuerdo con el fondo, situaciones de falta de gobierno o mal gobierno, autocrítica, todo. Y al mismo tiempo, ¿sabes lo que siento yo a veces? Pensando en Néstor en 2009 o pensando en Portugal ahora, es, capaz hacíamos un gobierno espectacular y ganaba Milei igual. Y entonces acá donde vuelvo a preguntarte, digo, acá hay algo que le está pasando a la gente. Es contrafáctico, ¿no? Es un contrafáctico, ya lo sé, pero... Pensando de vuelta en cómo haces para volver a conquistar esos corazones. Bueno. Y recién vos decías, bueno, estamos charlando, estamos discutiendo. Mi pregunta también es, ¿qué es lo que estamos discutiendo adentro del peronismo? Porque viste que de repente sentimos que estamos discutiendo con Moreno, estamos discutiendo liderazgo con Axel. ¿Qué es lo que discute primero la dirigencia? el saldo de lo que nos pasó. A mí, por lo menos en lo personal y lo que uno trata de aportar, es qué nos pasó entre el 2019 y el 2023, ¿no? Entonces, cuando vos mirás los números de la macro, cuando ves que la distribución del ingreso estuvo muy lejos de mejorar y creo que en algunos sectores empeoró. De hecho, vos tenés un proceso donde Alberto se va con 5.7 de desocupación y Cristina se va con 5.9, si querés con 2 décimas más. Sin embargo, la masa, digamos, de dinero que se repartía entre los trabajadores y las trabajadoras era mucho mayor. Entonces, en la época del gobierno de Cristina, entonces se distribuyó entre más trabajadores, menos recursos. Eso tuvo un impacto, tuvo un doble impacto. Primero, para el peronismo eso es complejo. Segundo, tuvimos compañeras y compañeros trabajadores de diferente índole que con un recibo en blanco estaban en el borde o por debajo del borde en muchos casos. Imagínate el sector informal en esa situación.
Y aparte un inteligente trabajo de los medios de comunicación y del poder económico de hacer pelear la base de nuestro pueblo. Muchos a veces decimos que es la base del peronismo, pero en realidad es la base de nuestro pueblo. Entonces terminan peleados en nuestros barrios y en nuestras comunidades. Muchas veces aquel que tenía un trabajo formal con el que no recibía ayuda a través de un programa social público del Estado. Sí. ¿No? Y empieza, bueno, este no trabaja, pero cobra, entonces esta partecita de mi sueldo en blanco que me falta se la está llevando este que no trabaja. Esa enorme masa de argentinos y argentinas que están en la informalidad ven derechos de trabajadoras y trabajadores a través, digamos, de la traducción de los medios de comunicación como privilegios, las vacaciones, el aguinaldo. Porque ellos no lo tienen, ¿no? Porque ellos no lo tienen y no lo conocen en muchos casos, ¿no? Nadie valora lo que no conoce. Exactamente, entonces piensa que si se eliminan estos derechos que costaron tantas luchas conseguir, yo voy a acceder a un sueldo en blanco. Entonces, cuando el poder económico logra esa clase de enfrentamiento en la base de una sociedad, en la base que produce, que trabaja, que mueve todo, porque finalmente la gran mayoría, bueno, pasan este tipo de situaciones y afloran este tipo de gobiernos. Después cuando vos decís, bueno, Europa, compararla... Cuando nosotros nos tocó dejar la orientación del bloque por no estar de acuerdo con el acuerdo con el fondo, en una pequeña esquela, cortita, incluso decimos que entendíamos que ya no alcanzaban derecha e izquierda como categorías políticas para explicar al conjunto de la sociedad. Entonces también cuando nosotros decimos, bueno, la derecha, la sociedad no se agrupa así de esa manera. Entonces, como decía, en Europa ganó la extrema derecha. Bueno, en Francia, vamos al caso de Francia. Ahora, bueno, ¿qué opinaba este espacio político respecto a la suba de la edad de jubilación que impulsó Macron? ¿O qué opina? ¿Quiere ir a la guerra o no quiere ir a la guerra? Por eso, hay que ver las realidades de cada país y ver cómo las están expresando y ver quién se está animando a expresar algo que sea más disidente respecto de las normas que imponen los poderes económicos, que aparte de un poder económico que hoy está atrasado fuertemente por la inserción de lo que es el mundo y el peso de las tecnológicas. Totalmente. Me encanta que saques este tema, porque yo te había preguntado un poco, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo para dentro del peronismo, la única fuerza política opositora con peso en este momento? Y vos hablaste del poder económico. De repente hay como discusiones como ponerle con el culfismo, por ponerle una forma, pero... No sé qué sería eso. Bueno, viste que nos dicen pobristas, que somos antiempresa. Cuando nos quejamos del poder económico, nos quejamos de los comportamientos de las élites. Esos son simplismos. Moreno que reivindica el déficit cero, ¿viste? No, bueno, que el equilibrio fiscal siempre es la búsqueda. Sí, pero ¿a costa de qué? El problema es que no siempre lo podés tener. Mirá, yo en esto soy muy claro. Vos tenés, aparte, nuestro espacio político fue el que garantizó más años de equilibrio fiscal, o de superávit fiscal. No hay otro espacio político en la Argentina. Vos si vas a los números, la convertibilidad no existió. No. No estaba. Por eso termina todo como termina. Sí. Y en este espacio, digamos, cuando aparte vos 2002, 2003, 2004, 2005, puedo estar equivocándome, pido disculpas de ser así, también tenemos equilibrio fiscal o superávit fiscal porque teníamos la deuda defolteada. O sea, por eso... No la metías en la cuenta. No estaba en la cuenta hasta que empieza a estar en la cuenta después de la reestructuración de deuda con una formidable quita. ¿No? Que alguno podría decir, porque cuando la primera propuesta que le traen al presidente en ese momento era muy lejana a la que fue finalmente. Si no hubiera peleado, no hubiera estado animado a poner todo arriba de la mesa, incluso tener que dejar el gobierno porque no podía seguir, porque entendía, esas son las peleas que hay que dar. Entonces, en el tema del equilibrio fiscal vos tenés dos periodos, 2003, 2002 si querés, ya de Duval de la Baña, a 2005, donde también ese superávit está relacionado con el no pago de una parte de la deuda. El Fondo Monetario eso seguía, ¿no? Y ya del 2005, 2006, 2007, 2008, y bueno, después hay una crisis formidable de la que una hay eco, de la que no se termina de analizar en los impactos políticos, porque el crack del 29 tuvo impactos políticos en Europa, por ejemplo. Y el crack del 2008, o sea, la caída de la burbuja de la subprime y todo eso,
tiene una réplica que se va viendo en la sociedad por diferentes momentos. Países como Inglaterra o Estados Unidos, algunos duplican o emiten una base monetaria entera. O sea, esto pasó. Y lejos de ese discurso de querer caracterizarnos como antiempresa, primero habría que ver, pueden sacar la cuenta, los muchachos se dedican a esto, son mucho mejores. 2003-2015, la cantidad de empresas y pymes que abrieron en la Argentina. Punto. Sí. O sea, cuando vos pasás de 20 puntos de desocupación, 22, a 5.9 en el 2015, que nos digan que estamos, y con la cantidad de planes que todos los medios, o sea, cómo termina, ¿no? Nosotros empezamos con 2 millones y terminamos con 200.000. Fue el único presidente de Néstor Kirchner que nunca dijo voy a convertir los planes en trabajo, y fue el único que lo hizo. Yo siempre marco el reflejo de esto que vos decís, el pago de la deuda fue en 2005. La reestructuración es 2004-2005 y con el fondo cancelamos junto a Brasil en diciembre del 2005. Exactamente. Bueno, yo te hago la expresión en los barrios populares de esa... Después de ganar la elección, la expresión, la expresión en los barrios populares de esa decisión política de pagar se notó en que a partir de 2006-2007 desaparecieron los techos de chapa en toda la villa porteña, toda la villa del conurbano argentino, para empezar a aparecer las losas, las casas de primero y de segundo piso, los aires acondicionados. Los aires acondicionados, las antenitas de DirecTV que tanto le molestaba a la clase media alta, a comer menos fideo y más churrasco, ¿no? Cosas simples como un juego de mesa nuevo. O comprarle las pilchas al pibe, ¿no? Las 4 irse de vacaciones. Ahora, pero es que nuestra sociedad quiere, a ver, para entender, es simple la sociedad argentina. Y ahí es donde realmente es cuando también uno... los sentimientos brotan de una manera, ¿no?, mucho más vehemente. Lo que uno ha aprendido del pueblo argentino, uno no puede hablar nunca del pueblo en términos absolutos, ¿no?, pero sí en términos generales, es que quiere desarrollar su vida en paz, trabajar, tener acceso a la vivienda. O sea, nosotros queremos que haya más argentinos con propiedad privada. Y estos modelos hacen que haya cada vez menos argentinos con propiedad privada. O sea, los que están combatiendo la propiedad privada no seríamos nosotros, son este tipo de modelos que no le permiten a un pibe, a una piba, poder pensar o soñarse como propietaria. Una vez de 50 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, quizá no será lo ideal, quizá no será lo que sueña, pero es el punto de partida, es el punto de comienzo donde vos entendés que tenés algo que es tuyo. De hecho, en todo... ¿Vos te acordaste el día que nos conocimos recién, no? No, él me hizo así porque después te cuento la anécdota. En todo lo transaccional, vos fíjate que lo único que recibe el nombre de propiedad son las propiedades, venta de propiedades. El resto, bueno, qué sé yo, auto, electrodoméstico, y ahí está. Entonces, muchos dicen, no, vamos a hablar de futuro, que hay que hablar. Bueno, yo creo que uno de los desafíos que tenemos como país es ese, incluso cuando vos ves lo complejo que se ha vuelto a alquilar. O sea, ahora ya estamos... Está el grado de retroceso que del sueño de la casa propia pasamos al sueño del alquiler propio. Bueno, entonces creo que ahí es donde realmente debemos mirar donde queremos. Y es entendible que los sectores más dinámicos, juveniles de la sociedad, ante ver no poder visualizar un futuro diferente al que viven, a pesar del esfuerzo, de su trabajo, de su estudio, de todo lo que hagan, bueno, ahí es donde... Quieren romper todo. Claro. Bueno, ahí es donde las dirigencias también deben emerger y aparecer para poder conducir ese proceso. A ver, cuando Néstor asume el 25 de mayo del 2003, nosotros le teníamos confianza. Nadie más. Poquitos. Es que nadie lo conocía ni siquiera. No, claro, no. Y no solo eso, sino incluso mucha gente que después fue parte del gobierno y hoy sigue siendo bueno compañero, o no votaron, o votaron en blanco. Y vos lo veías y el otro venía con una fuerza única y las decisiones que se tomaban. Hay uno de los problemas que cuando uno mira hacia atrás en el tiempo piensa que todo fue fácil. Y la verdad que el grado de conflictividad que se atravesó en ese comienzo. Mira, de hecho, durante la campaña de Alberto, en muchos lugares donde lo acompañé, porque él me pedía acompáñame acá, habla acá, hagamos esto, hagamos lo otro, siempre sostuve que en caso de ganar las elecciones del 19, como finalmente resultó, el 10 de diciembre del 2019 era más similar al 25 de mayo del 2003 que al 10 de diciembre del 2015. Ajá, pues estaba difícil.
Claro que estaba la deuda con el fondo. Claro que era muy difícil. Y eso también no tenía la pandemia en la cabeza y nada por el estilo. No, o sea, claro. No es que uno piensa que gobernar es soplar y hacer botellas. Nunca, por lo menos de mi parte y de muchos de nosotras y nosotros, la crítica es gobernar es soplar y hacer botellas. Nunca nuestra crítica, ni a Macri, ni después lo que sucede en el conflicto del fondo con Alberto, ni hoy cuando uno puede hablar del gobierno de Milei, está diciendo que las cosas son fáciles, o esto que se resuelve en un santiamén, en un chasquido de dedos. No, es mentira. Pero hay que laburar mucho y poner mucha voluntad, ¿no? Y valentía. Claro, voluntad, bancársela, porque cuando vos defendés diferentes, digamos, intereses también. Bueno, ahí volvemos al poder económico, que no quería irme del todo de eso, porque dijiste, nosotros no somos antiempresa. Mirá todas las empresas que creamos. Yo no sé dónde sale. Ahora, pero el poder económico sí es antiperonista, y eso es difícil de explicar. Y son los prejuicios, viven así. ¿Es solo eso? Sí, yo creo que hay... O es que la pequeña también disputa. Estamos hablando del contexto actual, ¿no? Sí. Yo creo que hay un avance enorme. Cuando uno ve el RIGI, hay un nivel de... Fíjate que a veces cuando hablas con vecinos o vecinas, o ves argentinos y argentinas entrevistadas en algún medio, y le preguntan... Bueno, trabajás, no trabajás, por ahí a veces agarran a algún compañero o compañera o vecino o vecina que eventualmente necesita durante unos meses la asistencia del Estado para poder morfar, la culpa que siente. Yo no quiero que el Estado o sea, se sienten enormemente, los hacen sentir mal. Nuestras pibas y pibes, nuestros vecinos sienten culpa. Les dicen que son planeros, que no laburan, que sienten culpa. Sienten culpa cuando les cuesta llegar a fin de mes o no tienen dónde vivir, y el poder económico no siente culpa de todos los subsidios. Si Tecpetrol, para sacar gas en Vaca Muerta, le dan todo de Roca, es el tipo más feliz del mundo. Debería sentir vergüenza, la verdad. No, yo no sé si sí o no. Lo digo yo, A mí... Los otros no deberían sentir. Yo lo único que digo, no sé qué sentir a Roca o no. Yo lo que no quiero que sienta mi gente es culpa. Claro. Porque la culpa nos quiebra la autoestima, nos hace pensar que valemos menos, que no podemos. Nos habían dicho siempre que los argentinos no podíamos. Yo, una de las cosas que más me impresionaba durante la presidencia de Néstor, cuando él venía de los actos, comentaba, estaba con la gente, se metía por todos lados, papá se le metía por todos lados. Él no comprendía desde una cabeza, porque tenía una buena autoestima. Néstor. Sí, claro. Se metía en todos lados, en serio. Sí, un señor con una ¿se la bancaba? Sí, muy consistente. Pues sí. Muy, es que sin un poquito de confianza no sé todo lo que hizo. Creía en sí mismo. Sí. Y le desesperaba que la sociedad no lo hiciera. Y constantemente, cuando vos lo analizás discursivamente, que cosas que hay que hacer, que este no es un trabajo, digamos, para el conjunto de la sociedad, pero sí para aquel que le interesa, digamos, dirigir. El desarrollo de la política, ver cómo podés lograr que se te entienda mejor, porque muchas veces no logramos hacernos entender como queremos. Entonces eso produce ruido en la comunicación. Él venía con eso, y creo que lo que tenemos que recuperar es que los argentinos y las argentinas realmente podemos tener un país diferente, pero no porque se nos ocurra, porque sea una cuestión abstracta como era para mucha de nuestra generación. O sea, para mi generación, del 46 al 55 nos quedaba muy lejos. Sí. Era una nostalgia de en blanco y negro. Y mirá, Julia, era la nostalgia de mi abuela Ofelia, ¿no? Sí. Yo, viste, pasaba vacaciones, mi abuela escuchaba, creo que todavía sigue trabajando radio de Renzi, que lo escuchaba todas las mañanas en Radio Provincia, mi abuela Ofelia, los sábados, no me acuerdo. No, y yo siempre notaba, en la casa de mi abuela, imagínate, no había nada rojo, era todo azul y blanco. O sea, hincha de gimnasia, rojo y blanco, estudiantes y radicales. Claro. Esa era mi abuela. Los coloridos. Sí, el árbol de Navidad, era azul y blanco. Sí, también. No. Era un termo la abuela Ofelia. Era una gran militante, pero en lo futbolístico. Era un bilardismo. Sí, no sería Bilardo que pincha, pero era tripera. Y yo siempre la escuchaba, ¿no?, hablar de diferentes situaciones, que aparte ya la vio, había nacido en 1929, así que imagínate que el peronismo la encuentra con 18 años, más o menos, ahora que saco cuentas, mirá vos, nunca la había visto de ese lugar. Entonces Cristina nació en el 53, a los 24 años. Bien, bueno, reflexiones familiares, en vivo. Y había una cosa, ¿no? Y hacíamos el pulqui, y teníamos un proyecto de país, y Perón, y Eva.
Y yo lo miraba en un punto con alguna cuestión de a veces mucho de cierta nostalgia, ¿no? Preguntaba por qué uno no terminaba de... Era una época como que nunca iba a volver. Exactamente. ¿Sabes qué me hiciste acordar? La frustración de lo que pudimos ser y no fuimos. Y creo y creo que un poco, cuando vos ves el proceso 2003-2015, alejándonos un poco, digamos, del debate político o meramente electoral o de ubicación en diferentes partidos, el nivel de desendeudamiento que había alcanzado la Argentina, nivel de desendeudamiento que construyeron los argentinos y las argentinas, y hubo presidentes que pusieron en valor el esfuerzo. O sea, hubo una política tan estricta de desendeudamiento que el propio ministro de Economía de ese momento, Duhovne, dice que era extravagante. De hecho, gran parte de la capacidad de endeudamiento que ejecuta el macrismo tiene que ver con aquella que no ejecutamos nosotros, ni siquiera en el 2015. Pues nos dicen populistas, pero también en el 2015, ya que nos dicen populistas, firmábamos cualquier cosa con los buitres, como se firmó manualmente, conseguíamos el financiamiento, y si perdiste por tan poco la elección, también la ganabas, pero destrozabas las cuentas del país. O sea, o populistas con una presidenta que tuvo que vetar el 82% vital y móvil, que después quienes llegaron al poder unos años después nunca les interesó, nunca les ni interesó. lo hablaron. Este es el problema. Sí. O sea, yo en un momento nosotros no es que uno le va a proponer o va a hacer una propuesta al gobierno que no es capaz de llevar adelante solamente para hacerlo entrar en contradicción o en desgaste a un gobierno. Nosotros no fuimos los creadores del Grupo A, no fuimos, o sea, yo creo que hay responsabilidades en todo esto. Entonces, muchas veces cuando se discute ley bases, son los mismos tipos que 2 veces dejaron a Argentina sin presupuesto. Sí. O sea, para mí el presupuesto un gobierno tiene que tener. Con el discurso de hay que darle herramientas, ¿no? Claro. Con ese mismo discurso. Con ese mismo discurso. Además, si vos me decís a mí, antes del 30 de agosto, Milei tiene que mandar el presupuesto al Congreso. Y va a tener que tener presupuesto. O sea, sí, o dejar que pase, o que vean ellos cómo juntan los votos, pero lo que vos no podés dejar es sin esa herramienta al gobierno. Claro. Entonces, esta gente que se presenta como racional, que tiene un know-how mediático atrás, que aparte, no, qué racionales que son, cómo piensan, son buenos, son inteligentes, nosotros somos feos, malos, sucios, etcétera, etcétera. Todo ese proceso de estigmatización, lo cierto es que la ley bases es un desastre. El presupuesto es otra cosa, pero ahora, que nos quieran acusar o de desestabilizar por no votar una ley, las mismas personas que dejaron en el 2010 y en el 2022 a la Argentina sin presupuesto, habla a las claras que también el debate político no está siendo sincero en un punto. Yo creo que hay que sincerar posiciones sin que eso signifique el acabose, sino que tiene que ver con la discusión política y el debate sano para que nuestra sociedad crezca. Hoy por hoy estamos metidos en un gran balurdo, en un gran estado de confusión. Yo miraba, recién venía para acá, para la radio, escuchaba al presidente Milei en Rosario. Sí. ¿No? Y una versión de Belgrano muy de la revista Villiquen primero. Sí. ¿No? Muy... para acá, ¿no? Claro, no, bueno, pero Belgrano era un tipo que en un momento plantea que si los bienes que se importen hacen que en Argentina no se consuman los bienes que produce nuestra industria e impide el desarrollo de la misma, el fin de todo eso es el quiebre, la ruina de la patria. Claro, es que el pensamiento de Belgrano no le conviene mucho a Milei, por eso por ahí prefirió la versión Villiquen, ¿no? Banalizarlo. Claro, sí, que yo la leía la revista Villiquen, y sacaba los póster y también venían las latas de leche nido que del otro lado te traían. Mirá, sí. Te vinieron los recuerdos de la infancia. Sí, estoy con 47 años. Y ya no somos tan chicos. Sí. Escúchame, hablaste recién de la ley bases. Me acordé que la nota con Pepe fue previa a la sanción en el Senado. Vos dijiste, tiene que haber una enorme movilización y con los números ya veremos. De hecho, fue un empate y muy desgraciado además por una serie de pequeñas circunstancias y después el desempate de Villarroel. Pero además hubo movilización con represión, toda la historia que ya conocemos. Entonces, después de eso, hay una suerte de desazón. Capaz que estoy siendo reiterativa, pero pienso mucho en la gente que nos escucha, siempre. ¿Qué hacemos? Porque vos mismo dijiste. No, pero escucha, si yo estuviera totalmente desilusionada, no estaría acá, no estaríamos haciendo Futurock y todo nuestro proyecto de siempre. Bien, pero sí me parece que la dirigencia, y esto es tu tarea, también un poquito la nuestra, es marcar el rumbo y decirle a la gente de dónde tiene que sacar la esperanza y para dónde ir. Y te lo digo porque vos habías dicho lo del RIGI y dijiste, esto es terrible, esto no puede pasar, tengo que impedir que pase. Bueno, pasó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es una buena pregunta. Mira,
Yo creo que el RIGI lo que mejor lo explica es el acuerdo YPF-Petronas. Para no dar tantas vueltas con todo, porque a veces hay cuestiones técnicas que pueden hacer que un sector de nuestra sociedad pierda interés o le parezca complejo o simplemente le dé lo mismo. Sí, que no tienen ni idea de lo que es. Y le da lo mismo. Yo no voy a cuestionar a nadie, le da lo mismo. Había un acuerdo, el acuerdo que hace YPF con Petronas tiene media sanción de la Cámara de Diputados, ya era laxo a mi entender, cedíamos algunas cuestiones, pero bueno, uno entendía que necesitábamos esa inversión para darle valor agregado a los bienes naturales comunes que son parte de nuestra soberanía porque están en nuestro país, nuestra patria. Si bien uno consideraba que eso era laxo, acompaña, ¿no? Para entender esto, porque no muchas veces nos ponen en un lugar de una extrema rigidez, hiperideologizado, sí, claro, dogmático. La verdad que uno, obviamente que yo no soy una persona que cree que las ideologías son necesarias, digamos, que un conjunto de ideas, digamos, para llevar adelante tiene que ver, no son ideas aisladas, un gobierno o lo que fuera. Hay objetivos, después cómo llegás es lo que se discute, ¿no? Bueno, dicho esto, cuando uno ve lo del RIGI, ahora Petronas no quiere el acuerdo que había aceptado con nuestro país porque le conviene mucho más el RIGI. O sea, lo que estamos haciendo es que una empresa que viene a invertir a nuestro país, que había aceptado ya condiciones que te estoy diciendo que a mí no me convencía del todo, pero bueno, es parte que también, vengan las inversiones. Sí, no es que estamos de acuerdo. No es que estaba parado y dije, bueno, vamos, está bien, acompañemos. Sí. Y le damos más de lo que en perjuicio de nuestro país que necesita. Sí. O sea, el RIGI, por ejemplo, quizás condene a muchos pequeños y medianos productores de la Argentina a pagar retenciones por siempre. Tanto lío hicieron por estas cosas, es que estas empresas que van a venir de afuera, ante un Estado que aparte quiere ser destruido por sus propios integrantes, en particular el presidente, que debe llevar adelante los controles ambientales, de inversión, los controles laborales, que se respeten los derechos de las personas, van a poder hacer lo que quieran. Lo que quieran van a poder hacer. ¿Y quién va a controlar? Y después te deja en tierra arrasada, es obvio, en la zona del AMBA, Ciudad de Buenos Aires o conurbano, el RIGI tiene un impacto indirecto. Bueno, es que te van a romper, digamos, los bosques. No, en los bosques de Palermo nadie va a hacer nada. En los bosques de Palermo no va a pasar nada. Ahora, en los ríos, en las montañas, en las estepas, en las pampas argentinas, donde sí está toda esta riqueza que buscan estas empresas, sí, claro que van a dejar tierra arrasada si no hay control. Hay una cuestión ambiental también acá, ¿no? Claro, el RIGI es mega extractivista, no solamente que se lleva... Pero es recontra, es de origen y de puro extractivismo, y eso es lo que va a hacer. Mira, pasa, hay grandes mentiras acá también, ¿no? Dicen, no, con esto van a venir inversiones. Yo te doy ejemplos, digamos, aparte de una mirada que tenemos nosotros. El caso de YPF asociado, digamos, al sector privado, no es diferente, quizás obviamente que el nivel es mucho menor, de la provincia de Santa Cruz, en Cerro Vanguardia, asociado con la minera. No me acuerdo si es la Anglo, la Barri, bueno, no me acuerdo una de esas, donde el Estado santacruceño tiene 8% o 7.5% de las acciones de ese emprendimiento particular en Cerro Vanguardia. Esto demuestra, ese emprendimiento funciona hace más de, ya a esta altura serán 27 años. Sí. Fíjate vos que el Estado puede estar asociado al sector privado sin RIGI y funcionar durante 27 años, respetar o haber tenido, por lo que yo entiendo, no accidentes importantes en materia ambiental, con licencia social del pueblo que está más cerca, que es Puerto San Julián, generando trabajo. Entonces nos quieren decir que esto va a traer lo que podemos hacer ya. De otra manera. Lo que cambia es que la Argentina pierde derechos, nuestro país pierde derechos, pierde ingresos y todos los beneficios son externos. Entonces termina sucediendo que sectores, como te decía, de pequeños y medianos productores argentinos que siempre tienen esa disputa en materia de retenciones, van a tener que afrontar algo totalmente diferente a lo que afronta quienes vienen de afuera, y hasta es posible. Es mucha desventaja, ¿no? Y incluso que las cerealeras y todos se asocien para hacer inversiones desde afuera y poder dejar de pagar retenciones también va a suceder y pasar. Es decir, que se compren a sí mismos algunas empresas desde afuera. Pero ellos siempre le encuentran la vuelta, claro, y el partido judicial siempre encuentran a alguien que le dicen esto está permitido y a partir de hoy es la nueva jurisprudencia. Sí, extranjerizan. Y chau Pirela, te fuiste.
Y con el marco de deuda que tiene nuestro país, incluso que hasta resulta, digamos, medio extraño que no se discuta en serio, porque esto afecta a cualquier gobierno. Claro. A cualquiera que quiera gobernar la Argentina, el problema del endeudamiento externo es lo principal que tiene enfrente. La falta de dólares. Entonces, ¿sobre qué país queremos discutir? Entonces, esto lo he planteado muchas veces, incluso desde el propio bloque, cuando estaba a cargo de la orientación del bloque. En discurso, es más, una vez termino, creo que es el día que discutimos el tema de Pfizer, o otra vez, ¿no? Para ver cómo siempre se actúa todo. No lo digo porque las cosas pasan y todos miran para... Y nos olvidamos. Recordar brevemente la discusión de Pfizer. Un día llega Pfizer y dice, ahora el Congreso argentino va a hacer esto. Bueno, y así un día llega Twitter o X y dice, ahora van a hacer esto. Y la verdad, el camino... Ahora la opinión pública es esta. La verdad que no represento ni a Pfizer, ni a X, ni nada. Yo represento los intereses argentinos y argentinas que nos han votado en busca de una realidad diferente a esta. Sí. Punto. No hay mucho en eso que discutir. Entonces, cuando vos ves que tenés el marco de endeudamiento por delante que tenés, que no hay soluciones racionales de quienes aparte han sido partícipes necesarios, como el Fondo Monetario, por ejemplo, en ese endeudamiento desmedido, porque, a ver, cualquiera de lo que está acá, si va a un banco a pedir un préstamo, no miran el recibo de sueldo, la capacidad de repago. Acá se prestó una plata, no se miró nada. Además, el préstamo más grande de la historia del FMI, tengo entendido. Sí, una barbaridad de guita que no se le da a nadie. Es de tal magnitud y de tal desorden que aparte hasta el propio presidente Milei, a quien tiene hoy ministro de Economía, era un gran crítico. Sí. O sea, Milei decía que su ministro de Economía actual había despilfarrado 15.000, 16.000 millones de dólares. Que la timbió, dijo. Que aparte, lo más extraño que es el hombre que te recibe los elogios más grandilocuentes que uno pueda escuchar. El Messi de las finanzas, el mejor ministro de Economía del planeta, y mirá cómo está mi país. O sea, ahí te das cuenta que hay una disociación del éxito de la gestión, digamos, que nada tiene que ver con el éxito del conjunto de la sociedad. Su éxito es brindarle a todos estos grupos de poder y a los sectores, digamos, con mayor nivel de información y acomodado de la sociedad, ventajas totalmente desmedidas frente al conjunto de nuestro pueblo. Me quedó bastante claro el diagnóstico que vos haces sobre la situación, sobre también un pasado reciente y el no tan reciente. Y sin embargo siento que las discusiones ahora de la dirigencia están como... No entendemos bien qué es lo que están discutiendo. ¿No hay mate? A ver, ¿alguien quiere hacer un matecito? Ahí yo lo que te a mí me prometieron eso. ¿Ves? La distancia entre lo que se dice y se hace. A mí me dijeron que me iban a traer un mate. Yo que venga acá. Inmediatamente. ¿Ya está usado el mate? Bueno, ojalá podamos cumplir con la misma celeridad los compromisos que asumamos. Ya tengo el mate, quiero decir. Lo que no me termina de quedar demasiado claro es una cosa que hay algunos consensos que creo que estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, después, cuando nos vienen a discutir, el problema fue el feminismo. Bueno. ¿Vos qué decís de eso? Bueno... el problema fue el progresismo. Mirá, si vos pensás que perdiste... Justo lo que hicimos bien, digo yo. Progresistas. Si vos pensás que perdés una elección porque quien quiere puede usar la palabra o este tipo de cosas... Sí. Y ahí le da más razón todavía a las mujeres. Le están echando la culpa de que se perdió una elección por eso y no estamos viendo realmente lo que sucedió, que fue que la distribución del ingreso fue mala, que aquellos que nos comprometimos en el 2019 a llevar adelante, estuvimos muy lejos de hacerlo. Pero no, la pandemia juega también fundamentalmente. Además, vos viste que las mujeres votamos... En la pandemia, la sequía, la guerra, todo lo que vos quieras. Pero había cosas que no se hicieron que se podían hacer. Yo creo que la sociedad, hay un sector de la sociedad que nos votó, pues no puedo hablar por el conjunto. Me voy a referir a aquellos que confiaron con su voto en el 2019 en que podíamos reencauzar, digamos, la economía argentina hacia aquello que la sociedad evidentemente consideró después del macrismo que era bueno, que era lo que había sucedido entre el 2003 y el 2015. Te voy a dar un dato que te va a gustar. ¿Sabías que las mujeres votamos mucho menos a Milei? No sabía, pero bueno, está bien. Te voy a pasar los circulitos. Bueno, estamos alejando votantes entonces. Mirá, qué genialidad. Bueno, pero... pero además también mi teoría es que el feminismo también nos armó políticamente para poder tener una respuesta más adecuada a este momento. Más que haberlo generado, ¿entendés? Porque yo creo que la parte de pensar que este tipo de políticas que se llevó adelante son la causa de la derrota y no el desempeño económico de nuestro país, y es un acto de facilismo, de reduccionismo y de buscar realmente en un movimiento complejo como es el feminista, con las contradicciones obvias que atraviesa cualquier
proceso de salida de opresión, de búsqueda de igualdad salarial, o sea, de violencia. Entonces me parece que es un acto, digamos, de reduccionismo que tiene más que ver con creencias personales que se quieren utilizar y construir como una explicación de una derrota política que, si tiene un origen, es el económico, y no otro. Y esto es lo que realmente debemos entender. No hay otro origen en la derrota. No es que vos perdés una elección porque el Ministerio de la Mujer funcionó o no de tal forma. El problema es que lo que funciona de tal forma empieza a tener una exposición mucho más grande a partir que lo económico no anda como tiene que andar. O sea, la sociedad vos te va a reclamar, no te va a reclamar que ganes todas las peleas que das o que las des todas. Lo que sí te va a criticar fuertemente si no das ninguna. Claro. Y fuimos para atrás en cada una de esas peleas. Yo, si querés, puedo hacer un raconto de episodios. A mí no me gusta, porque después me dicen, bueno, pero no hay que hablar del gobierno de Alberto. Bueno, queremos discutir. Es raro porque eran los que entre el 16 y el 19 querían hablar todo el tiempo del gobierno de Cristina, ¿no? Sí. Pero no quieren hablar pata. Pero más allá de eso. Sí, reivindicando inclusive al gobierno de Néstor sobre el de Cristina. Exacto. Viste, bueno, a veces se usan esas dos cuestiones. Siempre. Yo quiero aclarar de que el gobierno de Néstor fue un gobierno excepcional. Sí. Que tuvo un dólar alto y tuvo salarios bastante cosos, pero las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores populares vinieron con Cristina. Y yo creo que la lectura que él hace en ese momento, que la que podía llevar adelante esa parte del proceso que todos entendíamos debía venir. O sea, yo comí bien cuando estaba de hecho, por ejemplo, el candidato del 2015 quiso tener otro tipo de propuesta de discusión, pero nosotros internamente, estando en un 50-50, en ese momento 50-50, creíamos que lo que había que entrar a discutir era cómo se distribuía dentro del mundo del capital y dentro del mundo del trabajo. Porque vos podés tener 50 y 50, y en un principio eso siempre va a ser mejor que otro tipo de distribución, pero puede pasar que dentro del 50% del mundo del trabajo haya un porcentaje muy grande que se queda con la mayor parte del mundo del trabajo, como puede pasar también dentro del capital, donde vos podés tener 50% del capital, pero las multinacionales o sea, las grandes empresas se llevan el 80% de la torta, y el mundo pyme o mini pyme, digamos, o de emprendedurismo, como le dicen ahora, se lleva. Entonces había que entrar a tener una cuestión más quirúrgica dentro de la economía argentina para que ese crecimiento y ese camino de desendeudamiento, una economía bimonetaria como la nuestra, agarrará todavía visos de mayor sustentabilidad, de mayor desarrollo, quizás a una velocidad diferente a la deseada, pero la que permita la construcción de ese momento. Bueno, Macrismo viene y rompe todo. Rompe todo. Y al día de la fecha, como te decía hace un rato, para volver al punto donde inició la conversación, uno entiende que uno puede tener diferencias políticas con el PRO, con los radicales, ¿no? Discusiones, debates, a veces antagónicas y profundas, y no hay que tener tampoco, y eso tampoco puede significar un drama, pero lo que sí tenemos que entender es que cualquiera que quiera gobernar en este país necesita tener un plafón o un continente común. Con estos niveles de deuda, ni aquello que la reta pueda, por ejemplo, creer en la política. Para mí la educación pública debe funcionar de esta manera. Para otro quiere funcionar, pero para poder tener una discusión sobre nuestra educación pública, sobre nuestra salud pública, necesitamos un continente y un plafón de desendeudamiento que realmente nos dé espacio y lugar para poder discutirlo. Si nosotros no arreglamos lo que es un horizonte de vencimientos enorme, los del año que viene, los que siguen, las discusiones no van a llegar muy lejos, y la sociedad va a estar, aparte, cada vez más enojada con el Estado. ¿Por qué? Porque si ya venía crítica en algunos motivos de nuestra salud y de nuestra educación, al menor nivel de inversión que recibe hoy, esto son números, ¿no? Esto no es una subjetividad, y el mayor afluente de personas, porque cuando las prepagas, ¿no? Esto son las cosas que pasan en este tipo de gobierno. Sí. Le dijimos a las prepagas que hicieran lo que querían, hicieron lo que querían. Sí. Pues sí, claro. Sí, claro. Y la gente se fue a la salud pública. Y hay más gente que tiene que ir. Entonces, si ya veníamos mal con los turnos, veníamos mal con diferentes cosas, y recibimos más gente con menos recursos, yo no creo que mejore más allá de la bravura, la hidalguía, la voluntad que le ponga la médica, el médico, la enfermera, el enfermero, el personal de limpieza. O sea, puede estar toda la voluntad del mundo, pero realmente va a ser muy complejo que funcione, o sin medicamentos, o sin gasa.
Y así también es lo mismo para la educación. Entonces, creo que... Se nos está rompiendo ese plafón común. Claro, y aumenta la cantidad de gente que está cayendo, o sea, que quería Macri, cae en la educación pública sin recursos. Entonces, vos imaginate. Vos recién mencionaste a la UCR, al macrismo, como que bueno, ahí teníamos posiciones distintas, antagónicas, pero vos para poder discutir tenés que tener por lo menos un país. Claro, ¿no? Sí. Sobre el país tenés que discutir. Sí, ¿Vos pensás que se puede reconstruir la discusión con la UCR, incluso hasta con sectores del PRO, una discusión democrática? Mirá. Porque obviamente hay un sector donde está todo roto. Quiero creer que sí. No podemos dejar de insistir que eso ocurra. Si después uno encuentra eco o no, ya no depende de una o de uno. Pero si hay voluntad de construir un frente mucho más amplio. ¿Por qué no vamos a debatir? A ver, el Rigi de Lustó, la renta que hace con la deuda en dólares durante el 15 y el 19 de la ciudad de Buenos Aires, ¿la aumenta en dólares o la especifica? La aumenta. No, la especifica. La especifica. Hace al revés de lo que hace Macri a nivel nacional, donde deuda en pesos, moneda propia, la lleva moneda dura. La renta aprovecha al mismo tiempo en la ciudad de Buenos Aires para salir de la moneda dura y da una deuda más manejable en moneda nacional. Ahí lo bancás. Pero ¿cómo voy a estar en desacuerdo con eso? Claro. No tengo problema. A ver, es como si cuando votamos lo del Fondo Monetario, Milei vota en contra del fondo. Bueno, que vote, que ese es su problema. No el mío. O sea, no puedo, nuestro voto no puede ver y nacer desde lo que hace la otra o el otro. Nosotros tenemos una mirada sobre nuestro país en adelante. Bueno, si en ese momento Milei entendió, y que les recomiendo que lean la versión taquigráfica de su voto, cuando puedan hacerlo. Sobre el fondo. Sí, vota en contra. Sin embargo, hoy es la persona más seria de los mercados y todo, y uno es como el cuco, ¿no? Ahí viene el que quería el default del país, porque aparte, todo ese tipo de mentiras, ¿no? Cuando vos querés... El problema que lo que nos pasó es que esa estigmatización antes era del adversario político, o si querés, algunos que se consideraban enemigos políticos nuestros. Pero el ataque lo sufrimos dentro de la propia fuerza política. Y eso sí, merece un día, un lugar, un debate, una discusión, porque que a uno lo califiquen de enemigo interno, aparte la terminología ya enemigo interno, por querer que al gobierno le vaya bien, si hubiera querido que a Alberto le vaya mal, hubiera hecho lo que hizo Culfas y Guzmán, decir que sí. Yo quería que le vaya bien. Nos rompimos todo para que sea presidente. Laburamos, caminamos, pusimos todos los compañeros y compañeras que lo detestaban aparte. Y fuimos, nos comprometimos para la web y sacarlo adelante. Sin embargo, eligió a todos los que decían que sí, eligió no hablar más con Cristina. Y bueno, igualmente esas internas, sobre la que no me quiero meter ahora, fueron, la verdad, que un desgaste. Sí, claro. Entonces uno piensa que de acá para adelante, ojalá que la fuerza política se ordene. Pero pensar que se pierde... ¿En qué anda eso? Julia, pensar que se pierde una ley... Vuelvo con lo mismo. Sí. Como vos decías de las compañeras de los movimientos feministas y todo. Pensar que una elección se pierde por una discusión política y no por el manto y dirección final que le dio el acuerdo del Fondo de la Economía Argentina. A ver, yo te doy un ejemplo claro. Día posterior a las PASO que salimos terceros. Sí. ¿No? Yo quiero recordar que en las PASO en el 2023 salimos terceros. El lunes tenemos que devaluar la moneda por imposición del Fondo Monetario. El presidente, cuando anuncian esos 4 minutos fatídicos con un fondo verde hermoso, de ardillitas y Blancanieves y gente, digamos, todo. Macri. No, Alberto. No todos lo anunciaron igual. Todos eligen la misma forma de anunciarlo, de acuerdo con el fondo, con un fondo verde, viste, como algo amigable. Y dice que no va a haber saltos devaluatorios, Alberto. Bueno, que me expliquen el salto devaluatorio del lunes, digamos, posterior a las PASO de 20 o 30 puntos. Donde aparte pasan cosas tan extrañas en nuestro país que tuvimos una semana de intentos de saqueos. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en el lunes posterior a las PASO, con una devaluación del 20 o 30%, hay intentos de saqueos predominantes en la provincia de Buenos Aires, y después viene un presidente, devalúa 120% y no pasa nada? Al peronismo le asignan un montón de cosas. Yo quisiera saber por qué esa gente que entendió que tenía que salir a saquear después de una devaluación del 20%, entendió que después de una devaluación del 120% no debía hacerlo. Bueno, ahora en el gobierno de Milei no hay mucho lugar para, como decíamos hace un rato, no hay ni país por abajo. Entonces, lo que sentimos, por lo menos gente como nosotros, es que no hay mucho lugar para seguir peleándose. Entonces me parece que la gran pregunta es... ¿Quién hay que pelea?
¿No? No sé si... Me quedo tranquila. Pero ¿cómo? Quizás hay personas que no están acostumbradas a la discusión, al debate político. Y tienen que acostumbrarse. Es un ejercicio hermoso. Es debate político. Pero claro. Las diferencias son siempre políticas. Pero claro, ¿no? Mi mundo, mi vida personal, tengo mis amistades, están resueltas, digamos. No, está bueno aclararlo. La política no es un club de amigos. Estoy de acuerdo con vos. No es un club de amigos. No es un club de amigos, qué sé yo. Néstor llega presidente y el gabinete quedan Roberto Labaña, Aníbal, Pepe Pampuro. Vos armás, construís, digamos, es otra cosa. Esto es cierto, lo que pasa es que hay veces que desgasta, hay veces que te rompe. Hay veces que no, digo que hay veces que la discusión política dentro de un espacio, claro, por supuesto que es parte de la política y hay que desdramatizar, pero hay veces que termina teniendo consecuencias. Me parece que hay veces que sí, hay veces que muchos piensan que no se corta y se corta. Y me parece que hay momentos, bueno, pero esas son las responsabilidades que cada uno tiene. Uno siempre, por lo menos en lo que uno trata de hacer, a veces bien y a veces mal, porque no es que uno tiene razón cada vez que abre la boca, sería muy difícil, aunque he escuchado a personas que piensan que cada vez que abren la boca tienen razón y encima hablan mucho, ¿viste? Vos me decías recién que lo hablo poco en medios. Claro, públicamente. ¿No? Con compañeros y compañeras muchísimo. Pero creo que la discusión y el debate es parte también de que estar afincada en la realidad. O sea, ¿no? O sea, que si nosotros pensamos que perdimos las elecciones del 2023 por la discusión política y no por el desempeño de la economía, bueno, ¿por qué quieren discutir ahora? ¿Quieren perder de vuelta? O sea, uno podría ponerse realmente en tontito, te pones en chicanero. Ahora, yo no creo que ni ponerse en tontito, ni en chicanero, ni en sobrador sirva para esto. Hay que haber una discusión y un debate serio, donde aparte la primera condición que tiene que tener no es de dónde queda uno. O sea, porque si el centro de gravedad que dispara el debate, la discusión política es dónde voy yo, y va a ser muy difícil que esa discusión tenga un sentido, eso un fin. Aleja de la representación de la gente. Sí, yo creo que a ver, a mí un montón de gente cuando que hablé, antes de dejar el bloque, un montón de gente me decía no lo hagas. No lo hagas porque venís bien, porque ahora los medios te reconocen capacidad y antes te decían, yo no vine a hacer una carrera política personal. Yo sé que esto puede parecer una visión romántica muchas veces de las cosas, pero la verdad que entretener una comprensión de la política atada al destino de nuestra sociedad y su gente, a una carrera política por fuera donde va nuestra gente, nuestra sociedad, el desempeño, y prefiero ser acusado en un punto, si se quiere, de cierto romanticismo político, más cuando le pasó algo al peronismo inédito, que es inaugurar la etapa del pragmatismo sin resultados. Porque el pragmatismo, como definición, tiene una sola condición: que tenga sus resultados. Y si no, no es pragmatismo. Claro. Entonces, los cultores del pragmatismo, los dogmáticos del pragmatismo, esta vez no trajeron resultados y no se hacen cargo. No se hacen cargo y siguen bartoleando la pelota cada vez que cae el área a cualquier lado. No quieren dar la discusión. Entonces me parece que el espacio político, que aparte es mucho más amplio que el PJ, ¿no? El peronismo tiene otro tipo de características, más movimentista, más amplia, nunca fue conducido en términos absolutos ni siquiera por el propio Perón, digamos, porque tenía decisiones o por Bandor, o por acá o por allá, este tipo de cosas siempre. Pasa que hay algunos que llegan, son muy nuevitos en la llegada al peronismo y muchas veces se llega con la fe del converso, no, bienvenido, digamos, pero hay que conocer la historia, digamos, para poder dar la discusión y el debate. Es un movimiento político que tiene enormes contradicciones, al que yo me afilié sabiendo quién era López Rega, aparte. No es que yo me afilié al peronismo y desconocía quién era López Rega. Con esas contradicciones creo en un espacio político. Sé que esta discusión al conjunto de la sociedad, con los problemas que tiene hoy, muchas veces no le importa. Pero también hay un montón de compañeras y compañeros, y aprovechando este medio, que escuchan. ¿Entendés? Entonces yo creo que para proponer a nuestra sociedad salir de este encierro, porque esto no va a salir bien, en términos de mayorías. No. No cierra con la gente adentro. Estos números no van a cerrar con la gente adentro. No. Pero ni siquiera cerca de tal. No. Mucha gente adentro. Mucha gente afuera. Bueno, pero también son los simplismos, Julia, Pitu. Un día uno escucha economistas que van a la tele y dice, bueno, el Estado argentino es como una casa. No. Bueno, primero no es una casa, digamos, pero donde no se puede gastar más de lo que entra. Bárbaro. Sí. Vamos a darle por un segundo, Pitu, la razón. Vamos a decir, bueno, yo no se la doy nunca, pero vamos a forzar con esta analogía
vamos a hacerla con forceps, ¿no? Vamos a hacerla así. Bueno, ¿cómo se vive adentro de la casa? Discutamos como vimos dentro de la casa. Cuando ajustás primero por la comida. Pero yo usaba, claro, porque yo daba el ejemplo de Doña primero Tota, la comida. Daba el ejemplo de Doña Tota. Sí. Claro. Cuando nuestro querido Diego Armando Maradona, enorme jugador de fútbol, decía que él comprendió a los 13, 14 años que a la mamá le dolía la panza porque no comía ella para que coman ellos. ¿Cómo nos manejamos dentro de la casa? ¿Por dónde ajustás primero? Si el Estado es una casa, pero adentro de esa casa hay una persona que están en un cuarto de 10x10 con todo lo lujo, y los nenes están durmiendo en un iglú en el patio, bueno, miremos la distribución dentro de la casa. Entonces, bárbaro, está bien, no vamos a gastar más de lo que entra, vamos a mirar cómo se distribuye adentro. Yo no creo que en la casa las familias argentinas hagan una vida de tan desigual internamente. Sí. O vienen y te dicen, no hay que darle. ¿O por dónde ajustás? Pitu, no hay que darle el pescado, vamos a la caña de pescar. Ahora, la caña de pescar te la dan en el medio del desierto. Claro. Sí, claro. ¿Qué pescado? Está como una caña de pescar en el medio del desierto, no vas a sacar un solo pescado. Claro, tiene que haber un contexto donde vos, tu voluntad de trabajo, tu don, tu capacidad de estudio, tus ganas de desarrollarte, tienen que tener un lugar donde puedan germinar. Este sacrificio no va a germinar en nada positivo, no va a suceder, no va a pasar, no es de mala onda, ojalá corrija al presidente, ojalá lo haga, porque uno finalmente lo que quiere es que le vaya bien a los argentinos. Yo creo que no lo va a hacer. No, está convencido. Pero quiero que se entienda que no es que quiero que le vaya mal. A mi país quiero que le vaya bien. Quiero que a los argentinos y a la Argentina le vaya bien. Por eso damos la discusión y los debates que damos. Y creemos que hay un camino para que le vaya bien. Sí, yo ya vi, a ver, ¿cuál es el camino? Con esta cerramos. ¿Cómo cuál es el camino? No, te vuelvo a preguntar lo mismo. Decir? No, estoy acá tomando no, pero porque nos dijeron que echando. venían por una hora. Pero vos te querés ir. No. ¿Vos te querés ir o te querés ir? No, tenemos que hacer cosas. Bueno. Sí, por eso. Pero, ¿cuál es el camino que...? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, yo creo que el debate dirigencial... No. Creo que nos tenemos que animar a debatir y discutir lejos, primero, muchas veces, de comunicar. ¿No? Hay gente que comunica, se juntan otros con otros y sacan una foto, y Twitter, y CMs, y esto, y el otro. Yo creo que hay que bajar un poco todo, tenemos que estar muy atentos a lo que le pasa a nuestra gente. Nosotros tenemos que poner el ojo a nuestra gente y ver todo lo poquito que podamos hacer. A sabiendas de que es insuficiente, Julia, Pitu, porque uno sabe que todo lo que puede hacer es insuficiente ante la magnitud, digamos, de un ajuste de este tamaño. Bueno, todo aquello, la mano extendida, el día que podés mitigar un pequeño dolor, que podés, todo lo que podamos hacer sirve y suma, porque sirve a reconstruir la confianza entre nosotros y nosotras, que es uno de los pasos fundamentales en todo esto. Sin confianza, dentro de nuestra sociedad quebrada, compartimentada, entre quienes tienen un trabajo formal, entre quienes no tienen un trabajo formal y no tienen ayuda del Estado, entre los que tienen un trabajo informal y sí tienen ayuda del Estado, nos van quebrando. Hay que volver a encontrar una inteligencia común y pensar qué Argentina vamos a construir para los hijos y las hijas del pueblo. Y cuando digo pueblo, y esto lo quiero aclarar, pues muchas veces hay gente que se siente por alguna razón fuera de la definición pueblo, para que se queden tranquilos. Digo pueblo porque es la que me gusta. Pero si prefieren sociedad, si prefieren comunidad, gente, vecinos, es lo mismo. Vecinos. La bandera, como dijo Cristina en Rosario, la bandera es la misma. Y creo que tenemos que partir de ahí. Es un debate, una discusión necesaria. Creo que nuestro pueblo, aparte, o lo que uno ve, que hay una sensación de muchas veces que pareciera que un pequeño roce entre guardabarro de dos autos puede terminar en una muerte. Bueno, hay que trabajar sobre todo este tipo de situaciones, sobre nuestros pibes y pibas en la relación con las tecnologías, su salud mental, la ansiedad y la depresión sobre un futuro que no pareciera promisorio ni acercarse a ello. Entonces creo que hay que hacer un trabajo y también animarnos yo siempre decía que muchas veces en las discusiones, ¿no?, de reuniones y todo, hay compañeros y compañeras que piensan, ignoren la boca porque piensan que lo que dice puede ser o tonto, una estupidez. Yo creo que hay que decir todo lo que pensamos y que no tenemos que tener miedo a que nos corrijan.
Hay mucha gente que si alguien le dice la quiere corregir, se pone, no le gusta que la corrijan porque sabe todo, porque entiende que nadie se le puede decir nada. Y en mi caso, la verdad que me tuve que criar discutiendo con dos. ¿Te habrán corregido? Que nadie piense que no lo voy a discutir o no la voy a discutir. Después me podrás decir tener razón, no tener razón. Pero ganarás, perderás discusiones. No, si uno podía discutir dentro de su casa y después, ¿por qué no? Hay gente que piensa que sabe todo, yo no estoy en esa línea. Estoy siempre aprendiendo y busco aprender. Nadie sabe todo, ni tiene que sentirse mal por no saber todo. Lo que no puede dejar de intentar es comprender y aprender. ¿Cómo está tu vieja? Bien, ahora está en el sur. Ajá. Hablé temprano a la mañana, estaba muy nevada toda la Patagonia, así que deben estar consumiendo mucho gas, supongo, a un precio complejo, ¿no? Bueno. No, sí. O sea, porque muchas veces cuando vos hiciste la ley para proteger. Claro, la zona fría. Vos hiciste la ley de la zona fría. La ley de zona fría que beneficia a un montón de pueblos del país, también de la provincia de Buenos Aires. Ya el subsidio existía obviamente para lo que era el río Colorado para abajo, creo que para Pampa también, no me olvido, pero puede ser. Bien, está muy. Yo la veo en la discusión y en el debate, aparte, una persona que invita a eso, ¿no? La veo lúcida. Esto yo lo sé porque son conversaciones que tengo con ella. Le viene pegando bastante a los movimientos de Milei, por más que ella no lo diga. O sea, en discusiones cuando bueno, ¿qué va a hacer, qué no va a hacer? Sí. Sí, viene acertando. Sí, viene con un promedio interesante. Perfección no hay, Pitu, Pero viene acertando. Algunos tiros libres, viste. ¿Y qué dice? Que pasan por arriba del travesaño. Ya que estamos, pero ¿cómo viene el futuro? ¿Qué dice? No, bueno. De los movimientos de Milei. Yo creo que ellos van a ir entendiendo de qué forma comunicarse con la sociedad, porque aparte ella. Sí, porque yo creo que Cristina tiene algo. Primero es una expresidenta que ha demostrado ser mejor que todos los presidentes que le siguieron. Eso es cierto. ¿No? Esto es indiscutible. Sí. Y algunos que digamos que la vara igual. Y algunos que los antecedieron también. La vara la establezco yo. La sociedad vota. Yo siempre digo a los compañeros, yo no me enojo, ¿cómo me enoja con la sociedad? Puede haber un momento en que decís no entendí bien. Pero en mi caso, lo que yo pienso individualmente, quizás no me gusta expresarme de esa manera, yo respeto el voto de la sociedad. Cuando elige a Milei, cuando elige a Macri, cuando elige a Cristina, cuando elige a Néstor o de la Rúa o lo que haya elegido. Porque esto que la sociedad es buena cuando me vota a mí y entiende todo cuando me vota a mí, pero es mala cuando no me elige, no. Bueno, venías diciendo. Y en ese futuro, vos ves por ejemplo, la salida de Cristina en Quilmes. Sí. ¿No? Y sale con la energía. Bueno, dice, vamos a discutir y debatir esto. A partir de eso, suspendieron los aumentos, lo retrasaron, empezaron que la generadora incluso parte de este superávit trucho, que tiene que ver con lo que se le paga a la generadora, es que, por ejemplo, le pagan con un bono el 50% de esa deuda, creo que es diciembre, enero, febrero y marzo en dólares, y ahora volvieron a planchar el pago estos últimos 2 meses. Es el superávit más trucho del mundo. Yo le agradezco de mil amores a Dorni el recuerdo de Néstor, ayer lo hizo. Me parece muy bien y ojalá puedan tener el 1% o el 5% del éxito que tuvo él a cargo del gobierno. Ahí ya me están haciendo así de afuera. Redondeamos. Un aplauso para Máximo Kirchner, que pasó por Segurola y Habana. Muchas gracias por haber estado acá. No, por favor. Siempre hicimos lo que quisimos. Siempre.